El hijo de Zorath, 7 colgaba bajo en el cielo, proyectando un tono rosado dorado sobre el bulliciosas calles de la ciudad de Krynn. El aire estaba espeso con el aroma de especias extrañas y el zumbido de la charla alienígena. En el corazón de la ciudad, en medio de imponentes estructuras cristalinas que brillaban como prismas, una pequeña figura barajaba nerviosamente a través de la multitud. Ella era una rareza aquí, una joven de otro planeta. Su piel un tono lavanda pálido que brillaba débilmente bajo la luz del sol. Sus ojos grandes y luminosos se movían como si tratara de memorizar cada detalle de este nuevo mundo, evitando simultáneamente la mirada de todos. Su nombre era Lyra, aunque la mayoría no se molestó en aprender eso. Para ellos, ella era simplemente la chica alienígena. Susurraban sobre ella detrás de manos con garras o apéndices mecánicos, sus voces goteaban de desdén. Algunos señalaron su ropa que no combinaba, parches de tela cosidos por mano, y se rió. Otros imitaban su puerta incómoda, exagerando sus movimientos. Hasta que se convirtieron en crueles caricaturas. Lyra mantuvo la cabeza gacha, agarrando una cartera gastada con fuerza contra su pecho. Dentro había tesoros que había recolectado durante su corto tiempo en Sor 7. Fragmentos de cristal incandescente, secos pétalos de flores bioluminiscentes y bocetos de las criaturas que había visto pero a las que nunca se atrevió a acercarse. Kriti no fue amable a los extraños, especialmente a los que se veían tan diferentes como Lyra. Los lugareños tenían sus propios problemas. Los recursos del planeta disminuyen, su líder se pelea por el poder. Pero de alguna manera, molestando al pequeño alienígena Gil hizo que la vida se sintiera un poco más fácil para algunos. Les dio algo por lo que reunirse. Alguien más débil que ellos mismos para que se sientan fuertes. Hoy, sin embargo, las cosas se intensificaron más rápido de lo habitual. Un grupo de adolescentes merodeaban cerca del mercado, sus risas agudas y cortantes. Uno de ellos, un ser espinoso con piel translúcida y venas pulsantes, vio a Lyra primero. Mira, siseó, empujando a sus compañeros, es el espectáculo de fenómenos de nuevo. Lyra se congeló a mitad de camino, con el aliento atrapado en la garganta. Ella sabía lo que vendría después. Primero, las burlas. Vuelve a tu roca o porque no brillas en otro lugar, entonces si ella se quedó demasiado tiempo, comenzó el lanzamiento. Guijarros, corteza de fruta, cualquier cosa que pudieran tener en sus manos. Ella intentó apresurarse a pasar junto a ellos, manteniendo su concentración en el suelo, pero uno de los adolescentes mayores se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. ¿Dónde crees que te estás poniendo morado? Él se burló, su voz profunda y burlona. Sus amigos se rieron, formando un un círculo a su alrededor. Lyra apretó su bolso con más fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. Déjame en paz, murmuró, su voz apenas audible sobre la guarida del mercado, pero sus palabras solo alimentaron su diversión. Oh, escúchala, una de las chicas se rió, con la antena temblando de emoción. Ella habla ahora. ¿Qué pasa, alien? Demasiado asustado para usar esos grandes ojos raros. Lyra dio un paso atrás, luego otro, pero no había a dónde ir. La multitud se acercó más, sus burlas se hicieron más fuertes. Alguien arrojó un trozo de fruta podrida, golpeándola en el hombro. Otro siguió, golpeando su mejilla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella parpadeó furiosamente, llorar solo lo empeoraría. Miró a su alrededor desesperadamente, esperando ayuda, pero nadie intervino. La mayoría de los transeúntes ignoraron la escena por completo o se unieron con risas burlonas. Y luego de la nada, una voz firme atravesó el caos. Suficiente. La multitud se quedó en silencio por un momento. Sobresaltado por la interrupción, de pie en el borde del círculo había un hombre, humano, a juzgar por su apariencia. Vestía una túnica gris sencilla y robusta botas. Su cabello oscuro despeinado por el viento.
No había nada particularmente notable en él, excepto por la intensidad en sus ojos color ave. Yana. Escaneó al grupo de matones, su expresión ilegible pero innegablemente severo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con calma, sin embargo había una ventaja en su tono que exigía atención. Uno de los adolescentes se burló. Nada de tu incumbencia, forastero. Esto es entre nosotros y lo que sea que ella sea. El hombre levantó una ceja. Lo que ella sea. Eso es gracioso, pensé que todos éramos seres inteligentes capaces de bondad o al menos decencia. Dio un paso adelante, posicionándose entre Lyra y sus torturadores. Ahora, ¿por qué no se dispersan todos antes de que decida denunciar esto a las autoridades? Los matones intercambiaron miradas inquietas. Reportar incidentes como estos era raro, pero cuando sucedió, los castigos eran severos. Aún así, ninguno de ellos quería parecer débil frente a sus compañeros. El más alto, el que había bloqueado a Lyra antes, hinchó el pecho. ¿Crees que eres valiente, humano? ¿Viniendo a defender a algún patético alienígena? El hombre humano sonrió débilmente, aunque no llegó a sus ojos. La valentía no tiene nada que verás con eso. El sentido común sí. Molestando a alguien de la mitad de tu tamaño. Cosas impresionantes. Su sarcasmo picó, y el matón erizado. De todos modos, no perteneces aquí. ¿Por qué no te vas? Estoy empezando a ver por qué dirías eso, respondió el hombre, fríamente. Pero a diferencia de ti, Lot, en realidad me preocupo por mejorar este lugar. Y en este momento eso significa decirte que despejen. Por un momento tenso, nadie se movió. Los matones dudaron, inseguros si sea para presionar su suerte o retirarse. Finalmente, uno de ellos murmuró algo en voz baja y se marchó furioso, seguido rápidamente por los demás. En cuestión de momentos, el círculo se dispersó, dejando a Lyra y al hombre solos en el mitad del mercado. Lyra lo miró entrecerrando los ojos y temblando. Ella no esperaba que nadie interviniera. Note verdad. La mayoría de los adultos ignoraron tales incidentes o los descartaron como travesuras inofensivas. Pero este extraño se había puesto de pie para ella sin dudarlo. Abrió la boca para agradecerle, pero no salieron palabras. En cambio, ella la inclinó la cabeza ligeramente, agarrando su bolso aún más fuerte. El hombre notó su incomodidad y suavizó su comportamiento. ¿Eres tú de acuerdo?, preguntó suavemente, agachándose para encontrarse con ella a la altura de los ojos. De cerca, ella podía ver tenues líneas de cansancio grabadas en su rostro. Pero había calidez en su mirada que la tranquilizaba. Lyra asintió tímidamente, todavía incapaz de hablar. Ella aún no confiaba en su voz, podría agrietarse o vacilar, traicionando lo asustada que todavía se sentía. Él le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Bien. Escucha, yo sepa que este planeta puede ser difícil, especialmente para alguien como usted, pero no deje que gane. De acuerdo. Tengo más fuerza de la que crees. Finalmente logró un pequeño susurro. Gracias. De nada, dijo, de pie. Retrocede. Por cierto, mi nombre es Marcus. Si alguien te vuelve a dar problemas, yo lo sé. Yo me encargaré. Con eso, él le dio un ligero movimiento de cabeza y se alejó, desapareciendo entre la multitud de alienígenas y traidores. Lyra lo vio irse, su corazón latía con una mezcla de alivio y asombro. Por primera vez desde que llegó a Zorit 7, sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no todos aquí fue cruel. Cuando Marcus desapareció en el abarrotado mercado, Lyra se encontró agarrando su mochila con más fuerza, el encuentro repitiéndose en su mente. ¿Quién era este Marcus humano? ¿Y por qué había intervenido? Las preguntas se arremolinaban en ella cabeza. Pero también lo hizo una nueva determinación.
Tal vez era hora de que dejara de correr y esconderse, encogiéndose a las sombras cada vez que se acercaban los matones. Tenía tesoros en su bolso. Recuerdos de belleza y maravilla que ella había reunida a pesar de la hostilidad a su alrededor. Podría encontrar una manera de compartirlos, para conectarse con otros en lugar de retirándose. El mercado bullía de actividad, vendedores alienígenas gritando sus productos en idiomas familiares y extraño. Lyra vagaba sin rumbo fijo, sus pensamientos enredados en una red de miedo y curiosidad al pasar por un puesto vendiendo orbes brillantes que pulsaban con luz rítmica. Vio a un grupo de niños acurrucados juntos, riendo mientras jugaban a un juego que involucraba discos flotantes. Su alegría fue contagiosa, y por un momento fugaz, ella imaginó unirse a ellos. Pero entonces uno de los niños levantó la vista, la reconoció y dio un codazo a los demás. La risita se convirtió en susurros, y Lyra se alejó corriendo, con las mejillas ardiendo. Se encontró al borde del mercado, donde la ciudad dio paso a colinas salpicadas de flora luminiscente. Aquí, el aire olía más dulce, teñido con el aroma de flores de estrellas en flor. Lyra se sentó debajo de un árbol cuyas ramas brillaban como plata líquida. Sacando la cuaderno de bocetos, dibujar era su escape, su forma de procesar el caos a su alrededor. Con trazos rápidos, comenzó a recrear la escena anterior. Los matones, la multitud y Marcus pisando fuerte adentro. A medida que su lápiz se movía por la página, se dio cuenta de algo sorprendente. Ella no estaba atrayendo ira o miedo. En cambio, esbozó la expresión tranquila de Marcus. Él, de la forma en que se había colocado de manera protectora frente a ella, no había tenido miedo. ¿Por qué? Un susurro interrumpió sus pensamientos. Sobresaltada, levantó la vista y vio a una pequeña criatura mirándola desde detrás de un arbusto. Eso parecía un cruce entre un pájaro y un reptil. Sus plumas iridiscentes y su cola inclinada con diminutos orbes brillantes, lenta, cautelosamente, Lyra extendió una mano. La criatura inclinó la cabeza, estudiándola con ojos brillantes y curiosos. Después de un momento, saltó más cerca, dejando escapar un trino suave. Lyra sonrió, sintiendo que un calor se extendía por su pecho. Por primera vez en días, ella sentía una conexión. No forzado, no temido, sino genuino. Animada, ella decidió arriesgarse. Recogiendo sus pertenencias, se aventuró de regreso al mercado. Esta vez con un propósito. Cerca del centro de la plaza había un músico tocando un instrumento que parecía una fusión de cuerdas y gaitas. Su melodía flotaba por el aire, tejiendo entre la cacofonía de dialectos extraños y palabras mecánicas. Lyra vaciló, luego se acercó al músico, sosteniendo uno de sus bocetos, una representación detallada de la canción intermedia de la intérprete. Ella lo ofreció tímidamente, el músico dejó de tocar y estudió el dibujo, con la sorpresa parpadeando en su cara escamada. ¿Hiciste esto?, preguntaron, su voz melódica incluso cuando hablaba. Lyra asintió, con el corazón acelerado. Pensé que podría gustarte. Los músicos sonrieron, revelando hileras de dientes en forma de aguja. Es hermoso. Gracias tú. Le entregaron una pequeña ficha a cambio. Una piedra lisa grabada con notas musicales. Lyra lo agarró con fuerza, la gratitud se hincha dentro de ella. Este pequeño intercambio se sintió monumental, una grieta en el muro de aislamiento que había construido alrededor de ella misma. Envalentonada, Lyra continuó explorando el mercado, buscando oportunidades para conectarse. Compartió un fragmento de cristal resplandeciente con un vendedor que lo admiraba, intercambió un pétalo de su colección por un dulce pastelería, e incluso entabló una conversación con una niña alienígena que se maravilló de sus bocetos. Cada uno la interacción fue breve, tentativa, pero significativa. Por primera vez, comenzó a vislumbrar bondad en medio de la hostilidad. Sin embargo, no todos los encuentros fueron agradables.
A medida que pasaba el día, ella se cruzó con uno de los matones de antes, el ser espinoso con piel translúcida. Él se burló de ella, su compañero riéndose cerca. Todavía dando vueltas. Alguien pensó que tendrías aprendido por ahora. El instinto de Lyra era huir, pero hizo una pausa, recordando a Marcus. Palabras. No los dejes ganar. Convocando el coraje que pudo reunir, se encontró con su mirada. No estoy molestando a nadie, ella dijo en voz baja, su voz más firme de lo que esperaba. El matón parpadeó, momentáneamente desconcertado. Luego sonrió. Oh, mira. Ella habla. ¿Qué sigue, alien? Yendo a empezar a cantar. Antes de que Lyra pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. Marcus apareció una vez más, su presencia dominante pero tranquilo. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, su tono llevaba un toque de advertencia. El matón enderezó, claramente incómodo. No hay problema, humano. Solo charlando. Marcus arqueó un ceja. ¿Charlando? Desde donde estoy parado, parecía más acoso. ¿Te importa explicarlo? El matón murmuró algo indistinto y retrocedió, sus amigos siguieron su ejemplo. Una vez que se fueron, Marcus se volvió hacia Lyra. Lo manejaste bien, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa. Mantente tranquilo, Lyra sintió una mezcla de orgullo, con vergüenza. Lo intenté. Hiciste más que intentarlo, respondió Marcus. Eso toma agallas. Sigue así. A medida que el sol bajaba en el cielo, pintando la ciudad en tonos ámbar y violeta, Lyra sintió un cambio dentro de sí misma. El miedo no había desaparecido, pero ya no la consumía. Ella se dio cuenta de que mientras los matones buscaban aislarla, ella tenía el poder de construir puentes. Si tan solo se atreviera a acercarse, y tal vez con aliados como Marcus y la inesperada amabilidad de extraños, ella podría labrarse un lugar en Zorit 7. Después de todo, a la mañana siguiente amaneció brillante y despejado. Los hijos gemelos de Zorat 7, proyectando largas sombras a través de las calles adoquinadas de la ciudad de Kryn. Lyra se despertó temprano, con la mente llena de planes. Ella había pasado gran parte de la noche anterior esbozando ideas, su lápiz moviéndose febrilmente por las páginas de su cuaderno. Hoy, ella decidido sería diferente. No más esconderse, no más encogerse en el fondo. Ella quería crear algo, un proyecto que le permitiera expresarse, mostrarle al mundo y quizás incluso a los matones que ella no era solo la chica alienígena. Ella era Lyra, una creadora, una soñadora, alguien vale la pena saberlo. Armada con su mochila llena de tesoros y un nuevo sentido de propósito, partió hacia el afueras de la ciudad. Aquí, los edificios dieron paso a campos abiertos salpicados de plantas bioluminiscentes y extrañas criaturas flotantes que tarareaban suavemente mientras flotaban por el aire. Lyra había descubierto esta área hace semanas durante uno de sus vagabundeos solitarios y rápidamente se había convertido en su santuario. Los lugareños rara vez se aventuraban tan lejos del mercado bullicioso, lo que significaba que podía trabajar sin ser molestada. Su idea era simple pero ambiciosa. Ella construiría un mosaico, una obra de arte en expansión hecha de cristales brillantes, pétalos de flores y otros pedacitos de belleza que había coleccionado. Representaría la armonía que ella imaginó entre todos los seres vivos, independientemente de la especie o el origen. Humanos, extraterrestres, animales y plantas, todos interconectados, todo parte de un mismo tapiz. Ella esperaba que pudiera inspirar a otros a ver más allá de sus diferencias, aunque solo sea por un momento. Al encontrar un tramo plano de tierra cerca de un grupo de árboles relucientes, Lyra comenzó a diseñar sus materiales. Clasificó los cristales por color, organizándolos en patrones que reflejaban las auroras que recordaba de su planeta natal.
Luego vinieron los pétalos de flores, sus delicados tonos agregaron profundidad y textura al diseño. A medida que trabajaba, sus movimientos se volvían casi meditativos, cada colocación deliberada y reflexiva. Horas pasadas inadvertido, el sol subía más alto en el cielo a medida que el mosaico tomaba forma. Sin que Lira lo supiera, ella no estaba completamente sola. Encaramados en la cima de una colina cercana, un par de ojos bulbosos observaron su progreso. La criatura, nativa de Sorit, 7 conocido como Glinthwin, era un carroñero por naturaleza, atraído por objetos y colores vibrantes. Intrigado por la brillante variedad de cristales, se acercó sigilosamente, mezclando su elegante cuerpo a la perfección con la hierba alta. Cuando estuvo al alcance de la mano, dejó escapar un sonido parecido a un chirrido, sorprendiendo a Lira. Sobresaltada, dejó caer el cristal que sostenía y retrocedió. El ala brillante se congeló, sus ojos abiertos parpadeando rápidamente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, Lira extendió una mano, palma levantándose, imitando el gesto que había usado con el híbrido de reptil pájaro días antes. Para su sorpresa, el ala brillante vaciló, luego avanzó lentamente, olfateando sus dedos con cautela. Satisfecho no representaba ninguna amenaza, la criatura le dio un codazo en la mano con la nariz, soltando un suave golpe. Bueno, hola, Lira murmuró, sonriendo a pesar de su susto inicial. Metió la mano en su mochila y sacó un fragmento de hojas secas, carambola. Ofreciéndoselo a la curiosa criatura, el ala brillante aceptó el regalo con entusiasmo, moviendo la cola como un perro contento. Envalentonado, comenzó a husmear alrededor de sus suministros, ocasionalmente haciendo una pausa para empujar un cristal particularmente brillante con su hocico. ¿Me estás ayudando ahora? Lira bromeó ligeramente, mirando mientras el ala Glen reorganizaba varias piezas con sorprendente precisión. Sus contribuciones, aunque caóticas, agregaron un encanto inesperado para el mosaico. Juntos, trabajaron en un silencio amistoso, creciendo el vínculo entre ellos más fuerte con cada hora que pasa. Mientras el sol de la tarde proyectaba rayos dorados sobre el paisaje, Lira escuchó el crujido de pasos acercándose. Volviéndose, vio a Marcus caminando hacia ella, con las manos metidas en los bolsillos de su túnica. Él se detuvo a unos pasos de distancia, contemplando la escena ante con visible admiración. «Esto es increíble», dijo Said, su voz se llenó de genuino asombro. «¿Hiciste todo esto tú mismo?» En su mayoría, Lira admitió, señalando al ala brillante, que actualmente estaba bateando con un pedal perdido. «Mi amigo aquí ayudó a un poco». Marcus se rió entre dientes, agachándose para examinar el mosaico más de cerca. «Es impresionante». «¿En serio? Nunca he visto algo parecido». «¿Qué te inspiró?» Lira dudó, sin saber cómo articular la tormenta de emociones que la había impulsado a crear. Finalmente, se decidió por la simplicidad. «Yo quería mostrar que todos estamos conectados. Incluso si la gente no lo ve de inmediato, tal vez lo sientan cuando vean esto». Marcus asintió pensativamente. «Eso es poderoso y valiente. No todo el mundo pondría tanto de ellos mismos ahí fuera, especialmente después de todo lo que has pasado». Sus palabras la calentaron, aunque también trajo una punzada de vulnerabilidad. ¿Crees que a alguien realmente le importará o simplemente se reirá de ello como se ríe de yo? Marcus enderezó su expresión seria. Algunos podrían, pero otros no. El arte tiene una forma de llegar a las personas de una manera que las palabras no pueden, créeme, lo he visto suceder. Además, él sonrió, travesura chispas en sus ojos. Si alguien intenta meterse con tu obra maestra, primero tendrá que lidiar conmigo. Lira se rió, el sonido ligero y genuino. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, sus esfuerzos no pasarían desapercibidos.
Tal vez su arte podría cerrar la brecha entre ella y el mundo que la rodea a ella. Juntos, Marcus y Lyra continuaron trabajando en el mosaico, su combinación esfuerzos para acercarlo a su finalización. A medida que el día se extendía hasta la noche, el cielo entraba en erupción en un caleidoscopio de colores, reflejando el brillo de la obra de arte a continuación. El ala brillante se acurrucó cerca, su cola moviéndose perezosamente mientras se adormecía. Por primera vez en mucho tiempo, Lyra sintió una profunda sensación de paz y posibilidad. Sin embargo, desconocido para ninguno de ellos, el peligro acechaba en el horizonte. Mucho más allá de Lyles, un grupo de figuras sombrías observaba al trío desde la distancia. Habían visto el mosaico, y no estaban complacidos. Susurros de ascendencia resonaron en sus filas. La voz de su líder fría y calculadora. No podemos dejar que esto se mantenga, gruñó. Ese extraterrestre cree que pertenece aquí. Bueno, enséñele lo contrario. Y con eso, ellos comenzaron a moverse, sus intenciones oscuras e inquebrantables. A la mañana siguiente, Lyra llegó a su sitio de mosaico con un manantial en su paso. Ansiosa por agregar los toques finales a su obra maestra, llevó un manojo de pétalos recién recogidos y fragmentos de cristal que brillaban como la luz de las estrellas capturada. Mientras se acercaba, sin embargo, su entusiasmo flaqueó. Algo andaba mal. El aire parecía más pesado, cargado de una energía siniestra. Su corazón se hundió cuando se acercó y vio la devastación. El intrincado mosaico con el que había trabajado durante días yacía en ruinas. Los cristales estaban esparcidos, algunos destrozados sin posibilidad de reparación. Los pétalos fueron pisoteados en la tierra, su vibrante colores apagados por la suciedad. Lo peor de todo es que alguien había tallado símbolos irregulares en el suelo alrededor de los restos. Símbolos eso latía débilmente con un espeluznante resplandor verde. Lyra se arrodilló, con lágrimas en los ojos mientras miraba el destrucción. Todo su arduo trabajo, su esperanza, su sueño, se había ido. Un bajo gruñir a su lado le llamó la atención hacia arriba. El ala brillante se puso de pie de manera protectora a su lado. Sus pelos de punta levantado y sus ojos normalmente suaves ardiendo de furia. Olió el aire, luego se precipitó hacia el borde del campo, desapareciendo en la hierba alta. Lyra lo llamó, pero la criatura ya estaba fuera de la vista. Sola, se sentó en medio de los escombros, abrumada por desesperación. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Y por qué? Antes de que pudiera detenerse demasiado en las preguntas, una voz familiar atravesó sus pensamientos. Lyra, por aquí. Marcus emergió del árbol, respirando pesadamente como si hubiera estado corriendo. Detrás de él seguía un pequeño grupo de extraterrestres, sus expresiones desde la preocupación hasta la ira absoluta. Entre ellos estaba el músico del mercado, agarrando su cuerda instrumento, y varias otras caras que Lyra reconoció vagamente en sus interacciones recientes. ¿Qué pasó? Marcus exigido, arrodillado a su lado, su mirada recorrió el mosaico en ruinas, su mandíbula apretando. ¿Quién hizo esto? No lo sé. Lyra susurró, con la voz temblorosa. Y acabo de llegar y fue así. Uno de los recién llegados, un ser corpulento con piel metálica y ojos azules brillantes, dio un paso adelante. Los vimos anoche, dijeron, con su voz profunda y resonante. Una pandilla de vándalos. Ellos han últimamente he estado causando problemas en los campos exteriores. Nadie ha sido lo suficientemente valiente como para detenerlos. Marcus apretó los puños, su frustración es evidente. La están apuntando específicamente a ella. Esto no es vandalismo aleatorio. Es intimidación. Lyra se abrazó las rodillas al pecho, sintiéndose más pequeña que nunca. Quizás tengan razón. Quizás no debería estar aquí. No, Marcus dijo con firmeza, colocando una mano sobre su hombro. Esto no se trata de ti.
Se trata de miedo. Miedo a la diferencia. Miedo a cambio. Y el miedo hace que la gente haga cosas terribles. Pero no podemos dejar que ganen. El músico asintió con la cabeza en señal de acuerdo, ajustando la correa de su instrumento. Hemos visto de lo que eres capaz, Lira. Tu arte habla de algo más profundo, algo universal. Estos cobardes tienen miedo de eso, alentados por el apoyo. Lira se secó las lágrimas y tomó una respiración temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Marcus se puso de pie, escudriñando el horizonte. Nosotros reconstruya más fuerte esta vez, y nos aseguramos de que sepan que no pueden silenciarnos. El grupo entró en acción. Cada miembro contribuyendo a su manera. El músico tocó melodías relajantes para levantar el ánimo. Su música tejiendo hilos de coraje entre los voluntarios. El alienígena de parentesco metálico usó su fuerza para recolectar piedras y escombros más grandes para reforzar el perímetro, asegurando que el sitio sea más difícil de destruir de nuevo. Otros recorrieron el área circundante en busca de materiales utilizables, rescatando lo que pudieron del mosaico dañado mientras recolectaban nuevos elementos para incorporar al diseño. Lira, mimada por el esfuerzo colectivo, comenzó a esbozar revisiones para el mosaico. Esta vez, incluyó elementos que simbolizan la resiliencia. Enredaderas retorcidas rompiendo grietas, criaturas parecidas a Fénix surgiendo de las cenizas y constelaciones formando patrones de unidad. Mientras trabajaba, Marcus permanecía cerca, su presencia constante y tranquilizadora. De vez en cuando, ofrecía sugerencias, señalando detalles que mejoraron la visión general. Su colaboración se sintió natural, como si siempre habían estado destinados a crear juntos. Horas después, el mosaico reconstruido comenzó a tomar forma. Aunque incompleto, ya irradiaba una sensación de desafío y esperanza. Los símbolos verdes brillantes dejados por los vándalos habían sido cuidadosamente integrados en el diseño, transformado en raíces alimentando un enorme árbol cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Lira sonrió débilmente, dándose cuenta de que incluso el acto de destrucción podría ser recuperado y reutilizado. Al anochecer, el grupo hizo una pausa para admirar su progreso. Linternas colgadas entre ellos árboles relucientes proyectan un cálido resplandor sobre la escena, iluminando el mosaico con una suave luz dorada. Risas y la conversación se mezcló con el zumbido de las criaturas nocturnas, creando una atmósfera de camaradería. Para los primeros con el tiempo, Lira se sintió verdaderamente parte de algo más grande que ella misma. Pero la paz duró poco. Un susurro repentino en ellos arbustos llamaron la atención de todos. El ala centelleante reapareció, saltando hacia Lira con urgencia. Rodeó sus pies, aullando insistentemente antes de lanzarse hacia el árbol. Marcus frunció el ceño, agarrando un bastón improvisado que tenía hecho a la moda antes. Algo viene. De las sombras emergió una figura vestida con túnicas oscuras, su rostro oscurecido por Anjud. Detrás de ellos iba un grupo de encapuchados, sus movimientos sincronizados y amenazantes. En el centro se encontraba un alienígena alto e imponente con cuernos dentados que se curvaban hacia atrás desde las sienes. Deberías haber escuchado, él dijo Alien cornudo, con la voz goteando de malicia. Este planeta no necesita a los de tu especie, difundiendo mentiras y ilusiones. Marcus dio un paso adelante, protegiendo a Lira con su cuerpo. Te equivocas. Este planeta necesita exactamente lo que ella se está ofreciendo. Conexión, comprensión y belleza, cosas de las que claramente careces. El líder se burló, levantando una mano envuelta en un guante que crujía de energía. Entonces aprenderás de la manera difícil. Sin previo aviso. Los vándalos avanzaron, desenfundando las armas. El caos estalló cuando los defensores se apresuraron a mantenerse firmes. Marcus balanceaba su bastón con sorprendente habilidad, desviando golpes y haciendo retroceder a los atacantes.
El músico desató un ensordecedor cordón de su instrumento, enviando ondas de choque por el aire que desorientaron a los asaltantes. Incluso ellos alienígenas de piel metálica demostraron ser formidables, usando su fuerza bruta para derribar a los oponentes a un lado. En medio de la refriega, Lyra se agachó con actitud protectora sobre el mosaico, decidida a protegerlo de más daños. Las alas brillantes separaron vigila a su lado, atacando a cualquiera que se acercara demasiado. Aunque aterrorizada, ella se negó a abandonar su creación. Esto era más que arte. Era su voz, su desafío, su prueba de que pertenecía, justo cuando parecía que la marea podría volverse en su contra, un silbido penetrante cortó el ruido. Refuerzos llegaron en forma de agricultores y comerciantes locales armados con herramientas agrícolas y armas improvisadas. Superado en número, ellos vándalos dudaron, su líder ladrando órdenes de retirarse. Uno por uno, ellos se fundió de nuevo en la oscuridad, dejando atrás solo el tenue aroma de la tierra quemada. Respirando pesadamente, Marcus se volvió por Lyra. Su rostro lleno de suciedad, pero triunfante. ¿Estás bien? Ella asintió, lágrimas fluyendo por su rostro. No de tristeza, sino de alivio y orgullo. Nosotros lo hizo, sonrió, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. No solo nosotros. Todos juntos. Mientras la multitud vitoreaba, Lyra miró a su alrededor a los rostros de quienes la habían apoyado. Extraños que tenían conviértanse en aliados, unidos por una creencia compartida en algo más grande que el miedo. La batalla puede haber terminado, pero el viaje estaba lejos de terminar. En algún lugar más allá del horizonte, los vándalos se reagruparon, conspirando su próximo movimiento. Y en algún lugar dentro de Lyra se encendió una chispa. Una resolución para mantener luchando. No solo para ella, sino para el futuro que soñaba crear. En los días que siguieron a la confrontación, la ciudad de Krynn comenzó a cambiar. No todo a la vez, sino en sutil formas significativas. La noticia del mosaico de Lyra y la postura adoptada por sus nuevos aliados se extendió como la pólvora por todo el mundo, comunidad alienígena. La obra de arte resplandeciente, ahora fortificada con símbolos de resiliencia, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían marginados o invisibles. Los transeúntes se detuvieron para admirar su intrincada belleza, algunos dejando ofrendas de flores o pequeñas baratijas como muestras de gratitud. Otros trajeron a sus hijos, señalando los temas de unidad y fuerza entretejidas en el diseño. Lyra, una vez descartada como la chica alienígena, se encontró aclamada como algo completamente distinto, un héroe. Los comerciantes la saludaban calurosamente cuando visitaba el mercado, a menudo resbalando golosinas adicionales en su bolso sin cargo. Los niños la buscaban para escuchar historias sobre su planeta natal y Marvel en sus bocetos. Incluso los antiguos escépticos suavizaron sus actitudes, reconociendo su coraje y creatividad. No fue aceptación universal. Algunos todavía murmuraban en voz baja, pero fue suficiente para hacerla sentir vista, valorada y viva de una manera que ella no creía posible. Marcus permaneció a su lado durante toda esta transformación, ofreciendo orientación y aliento cada vez que dudaba de sí misma. Juntos, trabajaron en expandir el mosaico, agregando nuevas secciones inspiradas en las diversas culturas de Zorath 7. Una esquina presentaba patrones arremolinados que recordaban de las auroras del planeta. Otro representaba las imponentes estructuras cristalinas de la ciudad de Krynn. Cada adición contó una historia que celebra las cualidades únicas tanto del planeta como de sus habitantes, incluida la propia Lyra. Como las semanas se convirtieron en meses, Lyra se volvió más audaz, asumiendo plenamente su papel de artista y defensora. Ella organizó reuniones donde los lugareños podrían contribuir al mosaico, incorporando fragmentos de sus propias vidas en el creciente obra maestra. Estos eventos fomentaron conexiones entre especies y comunidades que durante mucho tiempo habían estado divididas, lento pero seguro,
el mosaico se convirtió en algo más que arte. Se convirtió en un símbolo de unidad, un testimonio de lo que podría ser logrado cuando el miedo dio paso a la comprensión. Sin embargo, a pesar de su creciente sentido de pertenencia, Lyra no podía ignorar el dolor de la nostalgia que perduraba en lo profundo de su corazón. Extrañaba a su familia, a sus amigos, a lo familiar, paisajes de su planeta natal. Mientras Or-7 se había convertido en su santuario, había todavía pedazos de su alma atados al mundo que había dejado atrás. Marcus notó su silenciosa añoranza una noche mientras me senté debajo de los relucientes árboles cerca del mosaico, observando cómo los soles gemelos se sumergían debajo del horizonte. ¿Los extrañas, no tú?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en los tonos ardientes que pintaban el cielo. Lyra asintió, trazando el borde de un fragmento de cristal en su mano. Todos los días, pero también sé que estoy haciendo algo importante aquí. Algo de lo que mi familia estaría orgullosa. Marcus sonrió, su expresión teñida con tristeza. Has hecho un trabajo increíble, Lyra. Este lugar es mejor gracias a ti, pero tal vez es hora de que yo lo haga, déjate imaginar lo que viene después. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la implicación. ¿Qué quiere decir? Él dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Vine a Or-7 buscando respuestas a comprenda por qué los humanos siguen sintiéndose atraídos por este planeta a pesar de sus desafíos. Y creo que encontré parte de mi respuesta en tú. Me recuerdas que no importa cuán diferentes seamos, todos estamos buscando una conexión. Eso es algo que vale la pena luchando por. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lyra cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. ¿Te vas? No para siempre, aseguró ella rápidamente. Pero necesito regresar a la Tierra por un tiempo. Hay gente allí que necesita escuchar tu historia y la mía. Tal vez si ven lo que es posible aquí, comenzarán a ver a los extraterrestres no como amenazas, sino como socios por un momento. Ninguno habló. El peso de su decisión flotaba pesadamente en el aire, mezclándose con el canto de las criaturas nocturnas. Y el suave susurro de las hojas. Entonces Lyra se acercó, tomando su mano entre la de ella. Gracias, Marcus, por todo. Él apretó su mano suavemente, su sonrisa cálida. No, gracias. Me has enseñado más de lo que esperaba aprender. Y oye, guiñó un ojo juguetonamente. No creas que no volveré a ver a mi artista alienígena favorito. Fiel a su Marcus partió varias semanas después, dejando atrás una parte de sí mismo en forma de recuerdos compartidos y risas. Su ausencia dejó un vacío, pero también le dio a Lyra espacio para crecer aún más en su papel de líder y visionaria. Con la ayuda de su comunidad, expandió el sitio Mosaic hasta convertirlo en un centro cultural, organizando festivales, contando historias, sesiones y proyectos artísticos colaborativos. El campo, una vez aislado, se convirtió en una reunión vibrante lugar, atrayendo visitantes de todo Or-7. Y luego, una fatídica mañana, un barco descendió de los cielos y aterrizó suavemente cerca de las afueras de la ciudad de Krynn. Lyra miraba desde lejos mientras la escotilla se abrió, revelando un grupo de figuras familiares pisando el suelo. Su corazón saltó cuando la reconoció. Padres, hermanos y amigos más cercanos, sus rostros se iluminan de alegría al verla. Habían viajado innumerables años luz para reunirse con ella, trayendo regalos e historias de casa. La reunión fue nada menos que mágica. Lyra presentó a su familia a su comunidad adoptiva, uniendo dos mundos en una celebración llena de música, baile y risas. Sus padres se maravillaron con el mosaico, las lágrimas bajaron sus rostros mientras trazaban los patrones que reflejaban el viaje de su hija. Estamos muy orgullosos de ti, ella mamá susurró, abrazándola fuertemente. Con el tiempo, la familia de Lyra eligió quedarse en Or-7, construyendo una vida junto a ella en la próspera aldea que había crecido alrededor del mosaico.
Juntos, forjaron nuevas tradiciones, combinando las costumbres de su planeta natal con las de sus adoptado uno. Marcus regresaba periódicamente, cada visita fortalecía el vínculo entre humanos y extraterrestres. Años más tarde, mientras Lyra se paraba frente al mosaico terminado, una obra maestra en expansión que abarcaba acres, sintió una profunda sensación de plenitud. Las cicatrices de su pasado habían sanado, reemplazadas por amor, propósito y pertenencia. Ella miró el ala brillante acurrucada cerca, su cola meneando perezosamente, y sonrió. La vida no era perfecta, pero lo era hermoso, y eso fue suficiente. Debajo de los hijos gemelos de Zorath, 7, Lyra vivió feliz para siempre, rodeada de seres queridos y del legado que había creado. Ella ya no era solo la chica alienígena. Ella era Lyra, la soñador, constructor, puente entre mundos. Y en su corazón, sabía que finalmente había encontrado su lugar entre las estrellas.